comprometidas con esta actividad y muy dispuestas a dejar su casa para salir a observar aves. En cuanto a fotógrafos, pues son personas que les gusta documentar aves a través de la fotografía y para eso adquieren y utilizan equipo fotográfico. Sabemos que muy a menudo bastante caro y en sus viajes tienen como intención la fotografía. Sin embargo, no todas las aves pues llaman tanto la atención como objeto de fotografía. Tenemos aquí un maíz que es pequeño, es cafecito, pero sobre todo es un ave muy común y no se ven tantas fotografías sobre esta especie, ni llama tanto la atención. En cambio, aves como el javirú, que son muy grandes y que tienen también, son bastante difíciles de ver, llama mucho más la atención, así como las lapas rojas con sus colores brillantes, o esta cotinga turquesa, o, por supuesto, el cuco hormiguero, que ha llamado mucho la atención y que hemos visto bastantes fotografías sobre esta ave. Y hice un conteo de las fotografías compartidas solo en la asociación durante los últimos años y se puede observar como en el 2021 de pronto aparecieron uno o varios individuos de cuco hormiguero y se dio como una especie de boom donde la gente fue a buscar a esta ave y a compartir las fotografías. Esto disminuyó un poco en el 2022, pero se mantiene en comparación con años anteriores. Igual podríamos pensar cuando se vio el águila arpía en Boca Tapada, la gente corrió a buscarla y así como otra especie de garza silbadora que en los últimos 60 días ha acaparado la atención en el grupo de la asociación, porque es rara, colorida, grande, y estoy segura que hay muchas aves entonces que se vuelven entonces como un foco de atención mucho mayor para fotógrafos que otras que son comunes, aunque sean hermosas. Esto conlleva entonces a ciertos riesgos y amenazas para la fauna. Por una parte, se puede dar que aumente la tolerancia a los humanos, lo cual las hace más vulnerables a depredadores, o que se disminuya la tolerancia, aumente el estrés y esto afecta el comportamiento y la reproducción de las aves. Se puede definir disturbio como cualquier actividad humana que provoque la alteración del comportamiento normal de una o más aves. Y esta actividad impide que él o las aves utilicen el hábitat de la manera en que deberían de hacerlo. Por ejemplo, una ave que no se alimente o no alimente a sus crías por estar pendiente a la amenaza que las personas pueden representar. Esto tiene consecuencias bastante malas, por ejemplo, la disminución de la cantidad de aves en un sitio, la pérdida de biodiversidad a largo plazo, afectación en la alimentación y en la reproducción y también un impacto en el hábitat. A continuación les voy a presentar 13 comportamientos que no son apropiados y algunos ejemplos que se han recopilado en el mismo grupo de la Asociación Ornitológica que también han publicado. En primer lugar, el ingresar a propiedad privada o áreas cerradas violando la ley. Y también el podar, pisotear o alterar de algún modo la vegetación nativa. De esta manera se está afectando el hábitat de las aves. Entonces, un ejemplo es esta publicación del 20 de diciembre de 2023, donde se mencionaba que por esta razón se decide en no compartir ciertos avistamientos, sobre todo cuando es un hábitat delicado. Las personas ingresaron, rompieron la cerca y luego pisotearon la vegetación del humedal. Uno de los señores que trabaja en la finca me indicó, dice la persona que publicó, que efectivamente fueron pajareros fotógrafos y que ojalá que sí que muchas personas se apresuran para ir a ver una especie rara, se interesaran por aportar a la conservación de estos hábitats tan frágiles. Estas son dos primeras afectaciones que produce esta actividad. Luego, estos son utilizar cebo vivo, como ratones vivos, o fijar gusanos a palos o cualquier otro tipo de carnada para atraer a ciertas aves, o alimentar de forma inapropiada e ilegal a las aves silvestres. En este caso, quisiera llamar la atención de una actividad que tal vez no es muy conocida. Yo misma no la conocía, pero me la dieron a conocer, que es el uso de multiflash, que consiste en poner un comedero de aves y cuando la ave se acerca a comer, pues toma fotografía con varios flashes simultáneamente. Esto entonces convierte la fotografía en algo bastante artificial y pues se está utilizando en nuestro país. Y las fotos lucen como algo como esto, pero muchas personas no saben qué es lo que está pasando detrás de estas fotografías. Otros comportamientos inapropiados, pero comunes, son el usar la reproducción de llamadas para atraerlas y al hacerlo, pues las sacan de la zona donde están, a zonas más abiertas donde pueden ser vulnerables a los depredadores. Aquí les comparto una publicación, no voy a leerla toda, pero se refiere a
unas personas que estaban en un sitio turístico, llegaron unos fotógrafos a los comederos y comenzaron a sonar el playback de varios cantos de voces. Dice que apareció un zorzal del bosque comiendo fruta y comenzaron a sonar el canto del playback durante al menos 5 a 10 minutos. Dice esta persona que sabe que estos no son parte de los comportamientos que se incluyen en un código de avistamiento y que ojalá hubiera más respeto porque se hizo durante bastante tiempo. Otro comportamiento que tampoco es apropiado es utilizar flash de alta potencia sobre aves durante la noche. Sinceramente no quise compartir una fotografía sobre esto, pero sí se ve muy a menudo el uso de este tipo de tecnología para tomar fotografías, asumiendo que aves, por ejemplo, los búhos o los pájaros taca, no son afectados por esa luz. Sin embargo, recordemos que son especies que se alimentan por medio de la vista y las estamos de pronto irradiando con una luz sumamente potente y esto podría afectarle realmente para cazar. Otros comportamientos que a veces no vemos en una fotografía, pero que los fotógrafos no éticos incurren, es lanzar objetos o espantar a las aves para obtener fotografías de vuelo, porque se sabe que una fotografía de un ave en vuelo es mucho más hermosa que una que esté posada en una rama, por ejemplo. Y un comportamiento que se ha dado mucho también es el de revelar ubicaciones exactas de aves raras o que anidan en las redes sociales o en un foro público como eBird. Y aquí la anécdota dice, yo fui con unos amigos al sitio porque los fines de semana era exagerado el montón de gente que estaba llegando y cuál fue nuestra sorpresa que había unas 20 personas y varios carros frente al nido a escasos 30 o 40 metros. Era un mercado, todos y todas hablando, comiendo, etcétera. Cada vez que el juvenil se movía o llegaban los padres era una locura y nos percatamos que no estaba bien y que ese polluelo se podía asustar y caer o que los padres lo podían abandonar. A nadie le importó de algunas sugerencias de pajareros y pajareras de experiencia que estábamos allí. En un momento un adulto se perchó muy cerca y todos corrimos a buscar una mejor posición para una foto o video de tan soñada especie. Me vi envuelto en una locura por unos minutos y pensé, ¿qué me pasa? ¿Qué nos pasa? Esto no está bien, y ya que mis amigos habían pensado lo mismo, y de inmediato nos alejamos del sitio sin la foto soñada. Pero sí pudimos experimentar por carne propia lo que estaba ocurriendo y que no estaba bien. Se está perjudicando la naturaleza y se pone en riesgo los nidos. Esto es en especial preocupante cuando se trata de una especie rara que está anidando, que es un periodo muy importante en la vida de las aves. Y va a la 10ª y 11ª, que es publicar imágenes de pájaros posados en nidos o pajaritos en nidos en las redes sociales. De nuevo, vemos un ave como por ejemplo el chocuaco, que tiene un nido muy frágil, que suele anidar sobre ríos donde hay cocodrilos y otros depredadores, y con la intención de tomar fotografías, pues se puede alterar el comportamiento de estas aves. Y además acercarse demasiado a las aves que anidan. Aquí va una historia que también compartieron en Caño Negro y dice así, en la comunidad de Caño Negro hemos tenido en los últimos 5 años 2 sitios de anidamiento del pájaro estaca común, Nyctibius griseus, y en ambos casos se ha tenido el mismo desenlace. El nido fue abandonado y no se vuelve a ocupar. Este 29 de marzo volvimos a tener la mala noticia de un pichón muerto y el nido abandonado. Situación que es lamentable, pero que sirve para hacer un llamado de atención con la intención de respetar los sitios de anidamiento, tomar las medidas respectivas y no sediar a los animales en este estadio tan vulnerable. Lastimosamente, este episodio coincide con una visita masiva de turistas que se acercaron para realizar fotografía sin regular el número de personas ni la distancia en relación al nido para conseguir capturas. No podemos afirmar que estas dinámicas sean las responsables directas de estos sucesos, pero sí existe relación en ello. El día de antier, posteriormente a la visita numerosa de fotógrafos y observadores de aves, me aproximé al sitio para, como es normal, ver el desarrollo del polluelo y compartir el avistamiento de manera silenciosa con una pareja de turistas que me acompañaban, con la sorpresa de que el adulto estaba con las plumas erizas, despierto, y se notaba algo incómodo. Un día después, los compañeros de la comunidad nos comunican que el adulto no amaneció en el sitio y el pichón estaba muerto bajo la percha utilizado como nido. Esto va ligado a la 12ª, que es perseguir, aglomerarse y no mantener una distancia adecuada, especialmente aves raras o vagabundas o incluso con un dron. Enseñar a otros a hacer lo anterior o facilitar permitir el mal comportamiento de otros mediante el silencio. Entonces, lastimosamente, este tipo de comportamientos que sabemos que no están bien, no se ven reflejados muchas veces en las fotografías y no podemos saber exactamente qué está pasando detrás.
Entonces, don Johnny Villarreal compartió esta serie de recomendaciones que son para el javirú, pero pueden aplicar a muchas otras especies. No divulgar la ubicación de los nidos, permanecer a una distancia de 100 metros del nido, utilizar telescopios o binoculares para observar el ave, utilizar un escondite, permanecer en silencio. Es deseable que los grupos no sean mayores de 5 personas, nunca realizar observaciones de noche ni con focos y encandiladoras, y si el sitio de anidación está cerca de un camino, no se detengan al frente y reportar a las autoridades ambientales. Finalmente, reproduzco el mensaje de don Ricardo Muñoz, que no se trata de la mejor especie, ni la mejor foto, ni el mejor video, o la mejor lista, que esto no es una competencia, que debe primar el respeto y la prudencia, que la naturaleza se debe proteger antes que todo. Y de mi parte, pedirles que por favor siempre piensen en las aves y si muestran algún signo de estrés, ser conscientes del impacto de nuestra presencia y de otras personas, y si se nota el estrés, mejor alejarse, procurar educarse y educar y reportar al 1192 comportamientos inapropiados. Con esto finalizo y les agradezco la atención. Muchas gracias, Rose. Con gusto. Por esa intervención, esta presentación tan importante que nos introduce al tema que vamos a seguir. Me estaban diciendo que tenían problemas de audio, yo no sé si ya se resolvió, yo intenté ahorita meterme y vi que yo lo escuchaba bien, por lo menos desde el live de Jacanas. Cualquier cosa nos avisan para ver cómo podemos irlo mejorando, pero creo que se solucionó. Ahora, bueno, voy a tener el honor de presentarles al resto de panelistas que van a estar con nosotros esta noche en este conversatorio. Y vamos a empezar. Bueno, les voy a pedir primero que encendamos las cámaras a cada uno de ellos para presentarlos. Tenemos primero a la bióloga Isabel Vargas Valverde. Ella es una miembro del colectivo de Jacanas de Costa Rica, mejor conocida como Jacana del Agua. Buenas noches, Isa. Buenas noches. Okay, seguimos con don Gilberto de la Cruz. Don Gilberto es ingeniero civil jubilado, es fotógrafo aficionado a vida silvestre, miembro de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y ha sido miembro incluso de su junta directiva. Desde hace 8 años se dedica a la observación de aves y a la fotografía. Buenas noches, don Gilberto. Creo que es que tenés el micrófono apagado. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y continuamos presentándoles a don Mario Córdoba Hidalgo. Mario es guía, empresario turístico, especializado en ecoturismo y aviturismo a nivel nacional y en algunos países de Centro y Sudamérica. También es uno de los revisores de la plataforma IBER para Costa Rica. Hola, Mario. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, finalmente tenemos a Leonel Delgado Pereira. Leonel es guardaparque del Parque Nacional La Cangreja. Él está encargado del programa de investigaciones y monitoreo en esta área silvestre protegida. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Es que tenés el micrófono apagado. Ok, muy buenas noches. Ahí las disculpas del caso porque hoy precisamente una ardilla nos dejó sin conexión Wi-Fi, pero bueno, aquí estamos y tratando de aprovechar la dinámica de este conversatorio tan importante y compartir algunas, no solo experiencias que ya hemos tenido con estas prácticas, sino también retroalimentar y sacar el mejor provecho de lo que vamos a tener de este conversatorio. Muchas gracias, Anita, y a todos los compañeros que participan. Bueno, muchas gracias, Leo. Sí, las ardillas se viven comiendo los cables en las áreas protegidas. Así son nuestras oficinas. Bueno, sin más, yo quisiera iniciar entonces este set para empezar las conversaciones. Si ustedes, quienes nos están siguiendo en el live, tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor escríbanoslo en la cajita de los comentarios porque vamos a estarlo tomando en cuenta durante el conversatorio. Entonces, quisiera empezar con Isa. Isa, vos, ¿verdad? Como bióloga y en tu experiencia realizando investigaciones de aves en múltiples ambientes de Costa Rica, quisiera que nos contaras cuáles consideran que son esas prácticas
como esta lista, ¿verdad?, que nos presentó Rosemary, que son más comunes y aquellas que mayores impactos le causan a las aves, producto de la búsqueda de esa fotografía perfecta. Ok. Bueno, buenas noches. Quisiera empezar un poquito como tratando de abarcar lo que es la ecología de las aves, ¿verdad? Porque a veces vemos las aves, las apreciamos, les tomamos fotografías, pero realmente no sabemos o no valoramos lo que hay detrás de cada ave, su historia natural, su ecología, por ejemplo, las interacciones que tienen entre la misma especie o con otras especies y también las relaciones que están con sus hábitats, ¿verdad? ¿Por qué empiezo por aquí? Porque creo que hay que entender un poco las aves para poder luego entender por qué ciertas acciones que tenemos pueden afectarlas, ¿verdad? Y bueno, las afectaciones de las aves son muchísimas, tanto naturales como a causa del ser humano, ¿verdad? La mayoría yo creo que a causa del ser humano. Entonces, tras de que ya hay factores muy importantes como pérdida de hábitat, como depredación, nosotros podemos estar agregando un factor más, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez un caso específico como es tomarle fotografías a las aves en los nidos, ¿verdad? Que es un tema súper delicado. Las aves tienen, sea una temporada reproductiva y pueden intentar reproducirse, tener una nidada una vez o pueden intentarlo hacer varias veces. Y tenemos que ser conscientes también de que si esto no pasa, pues puede pasar todo el año y no se reproduce durante un año, ¿verdad? Y la mayoría de estudios se enfocan mucho en otras partes como Estados Unidos o otras latitudes, ¿verdad? Pero de los trópicos, donde la dinámica es súper intensa, hay poca información. Entonces, bueno, uno a veces dice, tal vez si yo pongo un llamado de un ave no va a afectar tanto, pero ¿qué pasa si más personas ponen llamados a la misma ave, a la misma pareja, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una respuesta de las aves y tenemos que ser conscientes de que, imagínate que estaba leyendo anticos de esta charla y reportaron como 62 familias en general, incluyendo aves, mamíferos, y de ellas, o sea, de esas familias, 242 son depredadoras de las aves. O sea, eso es muchísimo para el trópico. Entonces, si ya hay mucha depredación, los depredadores son inteligentes, ¿verdad? O sea, si ellos ven un grupo de personas, se ha reportado que pueden depredar un nido, y no solo el nido, pueden depredar también a los padres. Entonces pasa lo que decía Rosemary. Los padres, al ver tanta gente, al ver un peligro, un potencial depredador, ¿qué hacen? Visitan menos y alimentan menos a los pichones. Entonces, si a veces podemos pasar todo un día tratando de intentar tomarle foto a un pájaro que está en el nido o a un pichón, al pichón porque está ahí, pero a los papás alimentándolo, etcétera, y uno dice, qué raro, no vinieron a alimentarlos durante mucho rato, pero su sola presencia ahí o la presencia de muchas personas puede hacer que esto realmente tenga un impacto en el caso de los nidos, y no solamente depredación en nido, también los adultos tienen estrategias precisamente para evitar depredadores. Entonces, nuestro impacto al poner playback acústicamente, un pájaro que está vocalizando en un tiempo que no es la mañana, sino en otro momento, o tal vez sí en la mañana, ya solo por su movimiento y por su respuesta, puede estar siendo blanco de esos depredadores. Hablemos de monoscara blanca, hablemos de otras, de las rapaces que aprenden súper rápido. Bueno, y hay sin números de ejemplos que yo creo que ya se me está yendo el tiempo, pero sí, o sea, antes de que ya esta información esté y ya la conocemos, hay que pensar, ¿verdad?, en que el ave tiene un rol en su ecosistema y tiene un rol comportamental, y con base en eso tomar la decisión de en serio si hacerlo o no, porque, o sea, lo mejor es que no se haga, por ejemplo, playback, o que no se visite una ave que todo el mundo está yendo a visitar, o una especie que está anidando, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería. Claro, Isa, muchísimas gracias, sí. Sí, yo sé, eso que decís es cierto. Yo sé que, digamos, en algunos casos, y vos que has podido fotografiar aves muy extrañas, ¿verdad?
mucho de la responsabilidad también es, y no es egoísmo, sino responsabilidad en evitar, ¿verdad? Que realmente aves muy vulnerables sean impactadas por la búsqueda, ¿verdad? De la observación del check o de la fotografía de la misma. No, muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarle a don Gilberto de la Cruz. Don Gilberto, usted como fotógrafo, ¿verdad? Que vive al día a día este reto de las mejores tomas y que convive con el gremio, que como cualquier otro, ¿verdad? De esto siempre hay cierta competencia. Pero quisiera preguntarte cómo visualizas que se puede abordar este tema en el gremio de la fotografía y sobre todo evitar esas tentaciones de acosar, de manipular, de utilizar playback y otras que nos han presentado Rosemary en la noche de hoy. Otra vez tenés el micrófono apagado. Buenas noches, de nuevo muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión, este tema tan importante. Definitivamente voy a aprender mucho hoy y creo que todos tenemos mucho que aprender en este campo. Yo soy fotógrafo de aves y observador de aves de hace como 7 años. Realmente descubrí las aves hace 7 años, esa es la verdad. Y para poder identificarlas y conocerlas mejor decidí tomarles fotografías. Me pareció que era la mejor manera de hacerlo. Y entonces compré cámaras y me dediqué a hacer eso. Con el tiempo llegué a la conclusión de que no solo me interesaba su belleza y todo, sino también sus comportamientos. Entonces, he podido ver en este lapso de tiempo en que yo he ido aprendiendo mucho sobre las aves y también sobre fotografía de aves, que es un tema difícil, me he ido dando cuenta de cómo ha crecido, digamos, la observación y la fotografía de aves. Definitivamente ha crecido mucho. Entonces, pues es muy importante una discusión como esta que estamos teniendo hoy para que los fotógrafos y los observadores de aves aprendamos a cómo manejar esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me interesa mucho observar las aves y capturar comportamientos. Y me gusta mucho ahora con las redes sociales compartirlos como una manera de educar y de formar y de hacer conciencia. Estos temas que ustedes estos ejemplos que han dado ustedes son muy importantes, tratar de manejarlos de la mejor manera, de la manera posible. En ese sentido es muy importante todo lo que es la educación, la concientización, etc. Yo, por ejemplo, me he acompañado generalmente de la toma de fotografías, sobre todo al principio, que era poco conocedor del mundo de las aves, de guías muy buenos, digamos, jóvenes con un conocimiento muy bueno de las aves, que rápidamente las escuchan y saben qué ave hay ahí, y que entonces no necesitan usar el playback mucho, sino que a veces, en ocasiones lo usan moderadamente, o que saben también, cosa que no sabemos la mayoría de las personas, cuando no es oportuno, por ejemplo, usar el playback, como por ejemplo mencionaban, cuando hay procesos de anidación o procesos ¿cómo se llama?, de reproducción. Entonces, los guías son muy importantes, digamos, y entonces en ese campo, en el campo de la formación, de la conciencia y de la educación de los guías, por ejemplo, que cada vez son más profesionales en el país, hay un gran campo para mejorar en este sentido, sobre todo ahora que viene tanto turismo al país, ¿verdad? Rosemary mencionó el estudio de Sergio y de Diego. Yo lo estuve leyendo también, donde están llegando al país, entiendo que en el 2023 alrededor de 200,000 personas vinieron al país a ver aves, y que eso está produciendo muchos ingresos y una actividad muy importante en el turismo. Entonces, no solo, digamos, a los guías, sino también a los emprendedores de turismo, a los sitios donde hay senderos, los hoteles que se dedican a esto, estandarizar procedimientos, formas y métodos es muy importante, porque es una situación que está encima. Todos, cuando aparece una ave nueva, extraña, todos queremos ir a verla. Ha sido increíble lo que pasa. Yo recuerdo el cuco hormiguero cuando apareció en Pocosol. Yo fui a verlo, quería fotografiarlo. Me tocó estar en un sendero donde habíamos una cantidad enorme de personas y el cuco pasó en medio de todos nosotros y todos callados, en silencio, bien portados, disfrutando el momento. Alguien dice, qué barbaridad. Bueno, sí, ignorancia probablemente de todos,
Y habían ahí mucha gente muy conocida y muy experta en el campo y todo, que ayudaron mucho a que todos estuviéramos en silencio. ¿Qué hacer en esos casos? No sé, tal vez el sitio donde se hace eso, y creo que lo hicieron en esa ocasión, de restringir la visita a que sean menos personas, etcétera. O sea, es un proceso en que estamos todos conociendo y realmente aprendiendo. Y creo que estas charlas, estos conversatorios y la conciencia y la formación y la guía que pueden dar la Asociación Ornitológica, las entidades públicas y grupos, comunidades como las jacanas son muy importantes en este proceso. Me quedo por aquí por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gilberto. Sí, muy interesantes sus apreciaciones desde el punto de vista, ¿verdad? De alguien que admira la fotografía y que tiene esa visión. Mario, ¿verdad? Vos sos como revisor de IBER, ¿verdad? Bueno, yo también soy revisora de IBER, entonces nosotros creo que sabemos que ha sido muy discutido todo el tema de la plataforma IBER y, ¿verdad? Si esto ha generado competencia entre grupos, entre las mismas personas, por romper rankings, por tener las aves más raras en las listas y ahora, ¿verdad? Recientemente también se ha incluido el tema de fotografías y de audios de las aves para aportar a la librería. Sin embargo, IBER como tal, no, o sea, tiene realmente diferentes incentivos para justamente hacer que esta plataforma cumpla el objetivo por el que se creó, que es realmente generar una verdadera ciencia ciudadana. Entonces, quisiera que nos comentaras desde esta plataforma, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas buenas prácticas que se promueven justamente para anticipar ante esos impactos que hemos discutido hasta hoy? Sí, muchas gracias, Ana. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Y felicitar al grupo Jacanas por la iniciativa. La verdad es que está muy, muy, muy buena y muy oportuna. Tal vez vale la pena empezar por revisar cuál es el verdadero propósito de IBER, ¿verdad? IBER lo que hace es recopilar, es una plataforma digital, ¿verdad? Que lo que hace es recopilar a nivel mundial listados y observaciones de pajareros, y lo que hace es unir toda esa información y crear una plataforma, una base de datos sin precedentes. Yo lo pondría tal vez como es tomar todos esos esfuerzos, toda esa pasión de la comunidad ornitológica mundial, ¿verdad? Y por las aves, obviamente, ¿verdad? Y ponerlas al servicio de la investigación, de la conservación y la educación, que son los pilares de IBER en realidad. Todos estos documentos o todos estos datos que se documentan por la plataforma también, bueno, tiene que ver principalmente con la distribución, la abundancia, el uso del hábitat, por ejemplo, de cada especie, y todo eso se recopila por medio de las listas de verificación, como se llaman, y toda esa información al final, ya al ser procesada, queda al servicio del público general a través de plataformas como la aplicación Merlin o obviamente el mismo eBird, otras de la Universidad de Cornell, que tiene también, por ejemplo, la página Aves del Mundo, ¿verdad? Que es un catálogo y que tiene toda esta información súper valiosa a disposición, ¿verdad? Todas estas herramientas lo que hacen es crear en la comunidad de observadores de aves tal vez una conciencia y un compromiso, por decirlo así, con el propósito de IBER, que es en realidad es recopilar todos esos datos y procesarlos y tenerlos a disposición. IBER siempre va a fomentar el bienestar de las aves, del hábitat y de las personas que están en las actividades estas. Todo esto que revisamos antes, bueno, IBER sigue los protocolos de ética de observación y fotografía de aves de la ABA, la Asociación Americana de Pajareo, American Birding Association. Ellos tienen un código de ética y IBER se apega a este código, ¿verdad? Y obviamente lo que se pretende es que todas las personas que estén ahí, ya sean simplemente observación o documentación por medio de fotografías, audios, videos, que sigan estos protocolos o estos códigos de ética, siempre pensando en el bienestar de las aves. Lamentablemente,
para nosotros no tenemos una herramienta, por decirlo así, de saber cómo se tomó esa foto, de saber cómo llegó a la foto. Entonces, muchas veces eso abrió como un pasillo ahí para que se valorara la plataforma como una galería muchas veces, ¿verdad? Y en realidad no es así. Esto no es lo que se pretende. Y lo que se pretende es lo que acabo de decir. Entonces, esa exposición de sus mejores fotos y todo, pues al final de cuentas es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, es importante tener las fotos, ¿verdad? Y obviamente respetando la forma como se hizo esa foto. Porque al final, entre más observaciones con documentación de multimedia, fotos, audios, videos, tengamos, más va a crecer la plataforma, va a mejorar la calidad de la información que se está dando. Para nosotros los revisores, yo creo que no hay cosa más bonita que abrir un listado y ver ese montón de fotos ahí. Qué dicha que está eso ahí, porque eso va enriqueciendo más. Y yo siento que tal vez hay un poco de desconocimiento general de cómo se califican las fotos en eBird, ¿verdad? eBird no es, como les decía, una galería de exposición, o simplemente esos son datos que se procuran para que en futuro mejoren las plataformas, mejore la información, mejore las herramientas para conservación, educación. Entonces, en realidad las calificaciones en eBird se dan por calidad de la foto, no tanto porque sea una especie rara, que sea una especie bonita, que sea lo que sea. Se busca, ante todo, que se presente la especie fotografiada o en video de la mejor manera posible. Entonces, al llegar esas calificaciones a más altos niveles, digamos, a un futuro cercano, esa información va a estar ahí, qué sé yo, en la aplicación de Merlin, que prácticamente, bueno, muchos lo usamos, casi todo el mundo lo usa en estos días. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser más fácil la identificación. En un futuro, qué sé yo, que una especie necesite tal vez de mejores datos para una posible separación o lo que sea, taxonómica. Entonces, también esa información va a estar ahí. Entonces, nosotros instamos a todos los usuarios a que suban sus fotos, especialmente cuando se reporta una especie rara que sale ahí como rara o poco usual. Entonces es importantísimo para nosotros para validar esos reportes de que tenga una foto. No importa si la foto es fea, si la foto no es buena, si no tiene el perfecto fondo, eso no importa. Mientras se pueda ver el ave, se puede identificar el ave, esa foto siempre va a ser válida. Entonces eso va a facilitar más todavía a nosotros y a toda la comunidad de eBird el uso de esos datos de calidad. Muchas veces nos llegan reportes ahí, qué sé yo, una especie rara y con fotos, pero no nos ponen las fotos, ¿verdad? No sabemos, tenemos que ya entonces mandar un correo, pedir las fotos y todo eso. Entonces, que tengan esa confianza de que sepan que la aplicación está abierta. Nosotros no vamos jamás vamos a calificarnos como jueces de decir esta foto sí, esta no. Lo que importa en este momento es que la foto provee esa información que necesitamos. Antes estaba revisando unos datos también de eBird, súper interesantes. Esto los tomé ahora en la tarde, de la cantidad. Entonces, tal vez es como para poner en perspectiva, ¿verdad? De qué pasa con las fotos, ¿verdad? Que no es un concurso. eBird no es un concurso. Sí buscamos tener calidad, pero no es un concurso. Para eso habrá otros medios, para eso habrá otras plataformas o lo que sea, pero eBird no va a fomentar este tipo de prácticas. Y estaba leyendo, bueno, ahora en la tarde, que a hoy, bueno, ya se han reportado más de 10.800 especies a nivel mundial en eBird, ¿verdad? Por más de 1 millón de usuarios. Entonces, para que tengan una idea, de estas especies reportadas hasta el momento, hay más de 61 millones de fotos reportadas en eBird hasta este momento. O sea, fotos que han sido añadidas a los listados de verificación, y entonces imagínense nada más.
Entonces estamos hablando de un concurso de más de 60 millones de fotos. Entonces no es eso, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? A nivel Costa Rica, en eBird hay reportadas 925 especies, solo para Costa Rica. ¿Ya? Entonces, imagínense, de estas hay 971,000 fotos, solo para Costa Rica. Entonces, tal vez esto como para poner un poquito ahí, como les decía antes, sobre la línea de lo que pretendemos en esta noche, que es de verdad crear esa conciencia y que en realidad todos estén invitados a subir sus fotos y que ante todo que esa foto que pretenden o ese video que pretenden hacer sea hecho de manera responsable, siguiendo los lineamientos, todo lo que se mencionó antes. Entonces, bueno, esto es un poquito para ir presentando más o menos lo que eBird está tratando de hacer. Listo. Perfecto, muchas gracias, Mario. Les comento que como tenemos problemas de audios, les pasé tanto al chat del Facebook Live como a diferentes grupos, les hemos estado compartiendo el enlace a Meet para que se conecten. Quienes vayan a ver esto posteriormente, vamos a subir la grabación también para que puedan escucharla con el audio ya mucho mejor. Disculpa por esos problemas, pero realmente no sabemos qué fue lo que pasó. Pero bueno, ya lo estamos solucionando. Entonces, si quienes quieren conectar, váyanse conectando y nosotros vamos a continuar con este conversatorio. Muchísimas gracias, Mario, por eso tan importante. Realmente la fotografía, ¿verdad? En esa plataforma de Ciencia Ciudadana es no solo vital para poder, ¿verdad?, tener certeza de una especie que puede ser rara y poder pasar estos filtros para que la información sea robusta, para que se convierta en ciencia, sino también puede funcionar mucho para hacer hasta comparaciones, ¿verdad?, de diferentes morfotipos, coloraciones y todo, de las diferentes especies o subespecies a nivel del mundo, porque es una plataforma que es enriquecida por demasiadas personas, como dije, son muchísimos registros, y van a seguir creciendo un montón más probablemente en el futuro. Aparte que también son una muy buena herramienta de educación, ¿verdad?, ambiental y una buena fuente de fotografías de libre uso de alguna manera para la difusión y la educación. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a, sí les voy a pedir que quienes ingresan intenten apagar sus cámaras, por favor, y los micrófonos para no hacer interrupciones tampoco por acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con don Leonel Delgado Pereira. Leo, nosotros, bueno, hemos estado conversando ya con nuestros panelistas, ¿verdad? Que muchos son de la academia, algunos fotógrafos, otros de plataformas de ciencia ciudadana, y vos estás directamente vinculado con la institucionalidad, ¿verdad? Quien realmente hace el tema de políticas públicas. Entonces, los problemas que enfrentamos quienes estamos de ese lado de la conservación realmente son muchos, ¿verdad? Y con las tecnologías que hay, esos mismos problemas se van volviendo muchísimo más complejos, porque ya no solo el uso de cámaras fotográficas, sino que también sé que nos hemos topado con problemas, por ejemplo, con drones en la parte terrestre, ¿verdad? O incluso con subs en fotografía submarina. También perdón, porque estoy como admitiendo a la gente también, entonces estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ya, disculpe. Entonces también el tema es que la legislación muchas veces no camina a este ritmo de innovación y este ritmo de tecnología, ¿verdad? Y la manera de hacer conservación creo que debe ir evolucionando tan rápido como lo hacen ese tipo de cosas y ese tipo de nuevas modas. Entonces quisiera que nos dijeras cómo consideras vos que esa institucionalidad pueda abordar esos temas siendo innovadora y también asegurando la participación de los diferentes grupos de interés para que realmente se apropien del proceso. Muchas gracias, Anita, y gracias a todos los panelistas y a todos los que están viendo este importante conversatorio. ¿Sí se escucha bien, Anita? Creo que sí, ¿verdad?
No tenemos. Sí, se escucha bien. Bien, creo que de parte de los agentes de conservación, guardaparques, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, pues, y principalmente en áreas protegidas, áreas silvestres protegidas, porque acá tenemos dos escenarios, ¿verdad? Y básicamente lo enfoco en este sentido porque ya ahí es de donde nos brinca la pelota a los que evidenciamos y tenemos que fiscalizar este tipo, en cierto modo, de acciones, ¿verdad? Tanto cuando estamos en áreas silvestres protegidas como cuando estamos también en áreas privadas, ¿verdad? O cuando nos tenemos que enfrentar a áreas privadas. Creo que el tema en áreas silvestres protegidas, como vos lo indicabas, Anita, ahora hemos topado hasta con drones, ¿verdad? Hemos topado hasta con drones, inclusive como ejemplo, cito hace poco que estuvimos en nuestro monitoreo de Lapa Roja, inclusive tuvimos la situación en una finca privada dentro del corredor biológico Paso de las Lapas, en Vijagual. Tuvimos unos visitantes, lamentablemente, donde uno estaba volando un dron sobre un árbol de gallinazo donde estaba grabando un anidamiento de nido de lapa, ¿verdad? Cuestiones así, ¿verdad? Creo que a nivel de áreas silvestres protegidas, pues tenemos todavía un poquito más de posibilidades de ejercer un tipo de control, ¿verdad? De estas actividades, o por lo menos normarlas, por lo menos regularlas, o por lo menos fiscalizarlas, sin duda alguna, ¿verdad? Claro, tenemos personas amantes de la fotografía de las aves que a veces van, esto no solo fomenta, digamos, dentro de las áreas protegidas un tema de lograr la foto, de lograr esa fama, ¿verdad? Con la fotografía, sino que también se nos vuelve otro problema con el tema de los accesos ilegales a las áreas protegidas, a sitios donde no están abiertos al público, ¿verdad? Ya en esta línea, por lo menos ya el proyecto 22878 que está en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que es el que regula los accesos ilegales a las áreas silvestres protegidas, nos permite tener, tal vez, nos va a permitir tener tal vez otro instrumento de mayor alcance, puesto que vamos a poder fiscalizar, digamos, algunas personas que van sobre los senderos, por caminar o por tomar fotos y de pronto los ves visitando sitios que no son permitidos para la toma de fotografías. Entonces, ciertamente controlar eso es difícil porque no tenemos la capacidad institucional de personal para fiscalizar esto. Lamentablemente es una realidad, ¿verdad? Hay senderos que son extensos en las áreas protegidas donde no podemos tener control de lo que los visitantes hacen o dónde accesan o dónde van, pero por lo menos tenemos esa herramienta que lo puede controlar. Comentábamos también que en el tema de áreas privadas, que siempre se da la violentación de las mismas, siempre se da, pues, mira, yo me meto acá y no se van a dar cuenta, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de ejercer acciones cuando se evidencia esto. Esto lo digo por el caso que nos pasó con la Lapa Roja. Por lo menos tuvimos la posibilidad de hablar con el propietario de la finca, que es una finca bastante grande, casi 200 hectáreas, y ni él puede tener el control a veces de la misma finca, pero sí por lo menos nos dio manifiesto y la autorización, bueno, que a per se la tenemos como funcionarios de la Administración Forestal del Estado, de poder, en caso de atender alguna situación en un fondo rústico o en alguna finca privada, podemos tener esa posibilidad de acceder a una finca privada. Y por lo menos cuando se ha suscitado este tipo de cosas, por lo menos tenemos el control de invitar a la gente a salir de la propiedad, ¿verdad? Esto ya previo manifiesto también cuando el propietario está a conocimiento. Tenemos dos escenarios, ¿verdad? Fincas privadas, fincas, propiedades dentro de la Administración Forestal, dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación o áreas silvestres protegidas, donde son escenarios completamente diferentes, con realidades muy similares, ¿verdad? Uso de nuevas tecnologías, que nos falta tal vez mucho por mejorar, por implementar, ¿verdad? Por regular inclusive, porque apenas en algunas áreas protegidas algunos funcionarios están como dando esa voz de alerta del qué hacer, ¿verdad? Todas las regulaciones que ameritan tener un dron, volar un dron dentro de áreas protegidas, las regulaciones, los permisos, ¿verdad?
E inclusive en fincas privadas también, pues tenemos la particularidad de que no ha sido un tema sencillo, ya que, como lo digo, algunas fincas privadas pues son grandes, no tienen el control permanente de propietarios o de vaquianos o de capataces, ¿verdad? Siempre se nos van a dar ese tipo de situaciones. Como herramienta que se está generando, vuelvo y repito, por lo menos ya se está en Comisión de Ambiente con esta herramienta que va a permitir el control de los accesos ilegales en áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Que esto nos va a permitir, pues, en cierto modo, regular aquellos movimientos que se den, porque se dan, de personas que ya van a un sendero, y esto ha pasado en Arenal, ha pasado en Corcovado, donde ya la gente va a hacer los transeptos que están definidos en los senderos y de un pronto a otro los ves haciendo otros transeptos porque tengo que llevarme la foto. Y esto no solo pasa con aves, ¿verdad? Aquí estamos hablando de aves, pero realmente en Corcovado lo hemos visto con mamíferos, lo hemos visto con pumas, lo hemos visto con dantas. Entonces, es todo un tema sin duda alguna. Retante lo es institucionalmente. El SINAC debe mejorar políticas, debemos y echar mano de lo que por ahora tenemos, ¿verdad? Que es esa potestad por lo menos de ejercer una fiscalización, ¿verdad? Hay momentos donde la sociedad civil denuncia, informa y dice, mira, por ejemplo, acá en la Gloria de Puriscal, que es un área cerca del Parque Nacional La Cangreja, que es donde yo trabajo, tuvimos por un tiempo perchado un pájaro estaca, donde casi la gente ya le ponía el scoop casi en el pico al ave, y donde inclusive lo estuvieron manipulando y tocando, ¿verdad? Para ver la reacción. Esto se dio en una finca que es privada cerca del Colegio Técnico Profesional de La Gloria. Y de una vez, pues nos dimos a la tarea de poder movilizarnos al sitio y colocar un rótulo, hacer un aviso, y por lo menos tuvimos la facilidad de tener la venia del colegio de poder fiscalizar que la gente no ingresara a afectar el ave, hasta el punto donde ya perdió la percha. No estamos hablando de nidos, pero perdió la percha, ¿verdad? Y las prácticas de ahí, lamentablemente en nocturnas, ¿verdad? Que hemos visto, sabemos, Anita, digamos, ahora se está poniendo muy de moda los tours nocturnos en áreas silvestres protegidas. Monumento Guayabo está haciendo algunos tours, y yo creo que esto, si bien es novedoso dentro del marco de las áreas protegidas, es también un portillo como para que se den esas cosas, no solo el uso de flashes, no solo el uso de focos mucha gente usa un foco para alumbrar una lechuza y tomarle la mejor foto, e inclusive lamentablemente ya se ha visto el uso de punteros láser, donde casi le ponen el puntero láser a los ojos del ave o donde está el ave, provocándole completamente toda una alteración en su dinámica de movimiento, en su dinámica de comportamiento, ¿verdad? Porque yo me imagino que seguro el ave asocia ese puntero láser como un insecto, como algo que le está volando, ¿verdad? Ya le genera una alteración. Entonces, todas estas posibilidades que se dan, todo esto que estamos viendo, estas nuevas oportunidades de turismo nocturno, por ejemplo, tours nocturnos, nos van a permitir también, nos van a meter a nosotros en una obligación de fiscalizar muy bien el tipo de actividad que se hace, principalmente con las personas que les gusta tomar fotos de noche a lechuzas, a búhos, a aves nocturnas, ¿verdad? Entonces, sí, concluyendo, Anita y compañeros, pues es retante. Institucionalmente debemos mejorar mucho, arraigar, por ejemplo, para sí, digamos, el código de ética para la observación de aves, que nosotros en muchas líneas, y hay instancias y hay dependencias de áreas silvestres protegidas que ya la toman como una norma, ¿verdad? Por lo menos sabemos que no la podemos implementar como una herramienta como para hacer fiscalización de delitos, ¿verdad? Llevarla a ese nivel, pero sí, por lo menos a nivel de ética, a nivel de conducta, con los guías, con las personas que llegan, podemos hacer eco de esos instrumentos tan valiosos que tiene, por ejemplo, la Asociación Ornitológica, de brindarnos esas herramientas, ¿verdad? Y también, por lo menos cacaraquear ese huevo de que si bien no la usamos como una herramienta para aplicar, castigar,
sí la aplicamos para por lo menos ética y moralmente decirle a los visitantes, mire, nos regimos por este código de ética de la observación, y en ciertas conductas, pues sí podemos, creo que tener la potestad, por lo menos en áreas protegidas, de cuando así se ha evidenciado, poder aplicar la normativa, al menos contravencionalmente, contra algunas prácticas que atenten contra el buen comportamiento de la biología y conservación de las aves. Sí, muchísimas gracias, Leo. Sí, muy acertado realmente tus comentarios, porque, pues, como decís, ¿verdad? Es difícil dentro de áreas protegidas, todavía mucho más difícil fuera de áreas protegidas, ¿verdad? Y tenemos que generar esos instrumentos de política pública para que también aunque sean, ¿verdad? Contravenciones, aunque sean procesos administrativos que se sigan, se puedan dar. Creo que uno de los grandes oportunidades ahí serían los reglamentos de uso público de las áreas protegidas, ¿verdad? Que son las que rigen el turismo sostenible para que realmente se haga sostenible. Entonces, es una buena tarea de parte de todos los actores realmente involucrados en general, ¿verdad? Mejores reglamentos de uso público con todas esas cosas tan innovadoras que hay ahora y que intente hacer ese balance también entre el turismo sostenible y la conservación de la naturaleza, porque al final de cuentas, los parques nacionales también tienen que ser, ¿verdad?, unos libros abiertos para educar y para el disfrute de los costarricenses y de los visitantes extranjeros también. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera volver con Isabel para conversar un poquito, volver un poquito al tema, ¿verdad?, estos de los impactos. Quisiera que conversáramos sobre aquellas especies que se consideran que son más vulnerables, que no podemos permitir y que no podemos perdonar, ¿verdad?, cualquier mala práctica con ellas en este momento. Que esto puede ser una buen ejemplo, ¿verdad?, para ese tipo de tomas de decisiones que nos decía Leo, y también cuáles son esos vacíos que vos crees que existen y que podemos generar ciencia para tomar decisiones y sensibilizar sobre estos temas. Bueno, primero que nada, a veces para decir que una especie vulnerable, muchas veces nos dicen, pero ocupamos un estudio de la especie o de la población, ¿verdad? Pero yo creo que a veces, como esa palabra vulnerabilidad puede estar asociada, por ejemplo, con que una especie sea rara, ¿verdad? O que no sea tan frecuente de observar. Entonces ya por ahí, solo por eso, ya podemos pensar, bueno, algo está ocurriendo con esta especie, ¿verdad? Aunque no se hayan hecho estudios anteriores. Hay especies de las que se conoce más, ¿verdad? Sobre sus poblaciones, por ejemplo, la lapa roja o la lapa verde, que han sido ejemplos, ¿verdad? Entonces ya se han trabajado de manera diferente. Por ejemplo, en el mismo IART, ¿verdad? Yo creo que es la lapa verde, que aunque uno la reporte, aparece como especie sensible, ¿verdad? Entonces oculta esa especie de las demás personas. Creo que así es como funciona. Y también yo pienso que tal vez estos reportes raros podría verse la posibilidad, o no sé si es posible, ¿verdad?, también de que se oculten. ¿Por qué? Porque, como le digo, si no hay estudios que digan que una especie es vulnerable, ¿verdad? Entonces es como, bueno, ¿qué es una especie vulnerable? ¿Cuál es la apreciación de las personas ante una especie vulnerable, ¿verdad? Puede ser también que sea, como les digo, una especie rara o no frecuente, o que se conozca poco sus sitios de anidación, por ejemplo, de alguna rapaz, o por ejemplo del javirú, o más reportes así que uno dice, son muy, muy raros, ¿verdad? Entonces ya eso hace que una especie presente cierto grado de, ok, ¿qué está pasando con esta especie, verdad? ¿Y por qué es rara? Y muy probablemente es porque sea vulnerable. Y en cuanto a los estudios, sí hay personas, ¿verdad? Aquí investigadores, tanto de Costa Rica como de otros lugares, que estudian las especies de aves. Muchos se enfocan como en aves migratorias, pero también hay estudios de aves residentes, ¿verdad? Y son estos estudios lo que hacen que se puedan entender un poco más las aves residentes, ¿verdad? O migratorias en Costa Rica. Y entonces sí, es necesario hacer más estudios porque precisamente este es como un vacío, ¿verdad? La información, pero gracias también, por ejemplo, la OCR con la revista Celedonia, ¿verdad? Se ha publicado o se empieza a conocer un poco más, incluso con notas o reportes cortos sobre historia natural, ¿verdad? Entonces yo pienso que esto va sumando y sin duda alguna
la ciencia ciudadana que genera IBERT, ¿verdad? También es una herramienta súper valiosa que yo creo que tiene demasiado potencial para que se pueda investigar, ¿verdad? Y que se puedan conocer un poco más sobre las aves y sobre las poblaciones de aves. Pero sí, aterrizando un poco es eso, como que es puramente la vulnerabilidad de un ave y que se necesitan todavía más estudios para saberlo, pero que no podemos hacer simplemente ciegos a que si ya un ave es rara o poco frecuente para Costa Rica, ¿verdad? O si tiene alguna condición difícil de observar, como lo es la anidación, entonces que ya pensemos que ya por sí sola esa ave puede ser puede ser vulnerable, ¿verdad? Entonces sí, eso sería. Claro que sí, muchas gracias, Isa. Sí, muy interesante y muchos vacíos, ¿verdad? También para la academia. Creo que es uno de los sectores importantes también que hay que llamar y a todos los centros de investigación para poder seguir generando este conocimiento que se ha hecho hasta ahora. Y no menospreciar justamente ese conocimiento de historia natural que hace mucho creo que se ha dejado de lado por otro tipo de investigaciones. Bueno, entonces continuamos con don Gilberto. Don Gilberto, de nuevo, ¿verdad? Y como alguien que es amante de la fotografía, quisiera que nos comentara cuáles son esos aportes que nos dan los fotógrafos que usted considera que nos dan a los procesos de conservación de la avifauna costarricense y cómo puede hacerse esto de una manera más sostenible y sin impactar a las aves. Ok, definitivamente la fotografía de aves es muy importante, por lo menos es mi criterio. Ya vimos cómo el compañero Divir mencionó de la importancia que tiene la fotografía para conocerla, para registrar el ave, para saber cómo es, etcétera, ¿verdad? Entonces, la fotografía es muy importante. Ahora, también otro aspecto importante que hemos visto en esta reunión y en información y estudios es de que hay una explosión de observadores y de fotógrafos de ave en los últimos años. O sea, ya a un sitio no solo llegan fotógrafos muchos, sino también muchos observadores. Puede ser perturbante los observadores, muchos, como los fotógrafos, que tienen una cámara en lugar de un binóculo, digamos. Entonces, ahí es donde definitivamente tenemos un reto y en eso yo estoy aprendiendo y todos estamos aprendiendo. A mí, en lo particular, en el mundo de la fotografía, en los últimos tiempos, al principio me interesaba mucho el ave, sus colores y conocerla, ¿verdad? Ahora me interesa mucho su comportamiento, la manera de ser del ave, cómo canta, cómo se acicala, cómo corteja, inclusive la anidación. Por supuesto, soy consciente de que hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Yo tuve una anidación en el patio de mi casa, de lechuzas del mochuelo común, y pude seguirla bastante tiempo, ver los cortejos y ver todo, y realmente es una experiencia maravillosa y muy educativa. Las vi depredando un nido de ardillas y compartí una foto que causó conmoción y que ilustró mucho ese comportamiento. Entonces, la fotografía es muy importante también. Aquí viene el aspecto que creo que es clave acá y que tiene que ver con cómo ante esa explosión que hay de observadores y de fotógrafos de aves, ¿cómo hacemos? Porque es una realidad, ya la fotografía y la observación de aves dejó de ser de un grupo muy pequeño de observadores y de conocedores o de investigadores, ¿no? Ahora a la gente le gusta ver las aves. Y no solo eso, vienen casi 200,000 personas al país a ver aves. Entonces, ¿qué hacer? Entonces ahí tenemos un papel muy importante todas las organizaciones, tanto los de IBIR como la Asociación Ornitológica, las comunidades como las jacanas, los personajes destacados del mundo de la fotografía del país, los fotógrafos destacados también. ¿Cómo? Tenemos que educar, hay que estandarizar procedimientos, hay que educar en cómo caminar en los senderos, cómo deben comportarse los guías, cuáles son las normas adecuadas de procedimiento para tomar fotos y para observar aves, cuándo y cómo, y si se debe o no se debe llamar a las aves, cómo alimentarlas, si hay que hacerlo. O sea, hay un campo muy grande en ese aspecto, y creo que en ese terreno hay mucho que hacer y lo estamos viendo. Entonces,
yo insisto en eso, no me parece tampoco satanizar a la fotografía. No estoy de acuerdo con fotógrafos que hacen, que cambian el sitio. Yo prefiero la fotografía natural. A mí me encantan los senderos, el bosque, etcétera. No comparto mucho la idea de crear escenarios completamente ficticios para tomar fotografías de aves. Pero entonces hay que enseñar, hay que formar. Se nos vino encima, y yo soy parte de ese grupo, solo que he tenido el privilegio de estar en la asociación ornitológica y compartir con conocedores de aves, de tener un poco más de conocimiento y de haber ido haciendo conciencia en este campo, pero hay una tarea enorme, un enorme reto que hacer. Y es imposible controlar a todo el mundo, como lo dijo Leonel ahora. Entonces no queda más que la educación, la formación, la conciencia, y usar todas las plataformas y todos los medios que hay, como esta actividad de hoy, por ejemplo, para lograrlo. Yo finalmente quiero nada más decir que una fotografía bien lograda de un comportamiento de aves o de una situación tiene un enorme poder de comunicación. Es algo que crea placer, asombro, conmoción, etc. Y todos estos son elementos que ayudan a educar y a hacer conciencia de la relación de nosotros los humanos con las aves y en general con la fauna. Eso es lo que tendría que decir por el momento. Gracias. Muchas gracias, don Gilberto. Sí, muy interesante realmente la conversación. Y yo, bueno, me quedó algo como lo que usted dijo, de no generar, ¿verdad?, esos escenarios artificiales de las fotografías. Y justo pensé, yo creo que nosotros, como consumidores de las fotografías, ¿verdad?, quienes la demandamos también somos algo responsables, ¿verdad? Y ojalá siempre procurar que aquellas fotos que les damos, ¿verdad?, esas grandes halagos y que nos gustan y que utilizamos y que todo, ojalá que sean esas fotos donde realmente veamos que han sido tomadas con buenas prácticas también, porque al final es, ¿verdad?, es esa demanda, y nosotros como consumidores de fotografía lo digo de esa manera, ¿verdad? Porque definitivamente hay fotos en las que yo creo que, digamos, no se hubieran tomado si no se hubiera usado, por ejemplo, muchísimo playback con algunas especies. Entonces eso es bastante interesante. Vamos a ver, vamos a continuar con Mario Córdoba. De nuevo, para volver al tema de la plataforma IBER, ¿verdad? Y en tu papel como revisor de IBER, quisiera preguntarte cómo crees que las personas que son usuarios de esta plataforma, ¿verdad?, pueden contribuir con mejores datos, mejores fotografías y audios para que la plataforma, ¿verdad?, sirva para esos fines de ciencia ciudadana y hacerlo de manera más responsable. Ok, cierto. De hecho, en la plataforma hay ciertos directrices generales, ¿verdad?, de cómo se deben adjuntar la multimedia, las fotos, audios y videos. Específicamente en este caso las fotografías. Bueno, primero que todo, que la fotografía sea suya, de usted como usuario, que la foto que está adjuntando a su lista, que la foto sea suya, no que vaya a tomar una foto de internet y la vaya a poner ahí porque esté violada. Entonces, eso es sumamente importante. También adjuntarle a esa fotografía o a esa multimedia que usted está poniendo ahí, datos, sumamente importante. En cada fotografía que se sube a la plataforma, esto, bueno, desafortunadamente no se puede hacer desde la aplicación. La aplicación no nos permite subir fotos, sino entonces ya luego hay que entrar a la página y hacer todo el proceso, que en realidad no es complicado para nada. Entonces, a la hora de juntar esa multimedia, usted puede manejarlo y entonces usted puede juntar datos importantes, qué sé yo, sus notas de campo, que si usted notó algún comportamiento distintivo de la especie que está reportando, que si tenía nidos, que si tenía huevos, si tenía pichones, todo ese tipo de notas, hay espacios ahí. Inclusive, usted mismo, los usuarios, pueden calificar sus propias fotografías. Esa parte es como un arranque. Entre más calificaciones tengan una fotografía, como decía anteriormente, no se trata de que sea una especie rara, una especie lindísima, no, es cualquier foto, pero que la foto tenga calidad, que tenga buena resolución, que tenga buena luz,
se permite editar fotos, qué sé yo, recortarla un poquito para que se vea bien la especie, y conforme esas fotografías van recibiendo más calificaciones y mejores calificaciones, hay mucha posibilidad de que vaya avanzando en esa lista y llegar hasta al punto de que pueda ser usada en plataformas como Merlin. Pero que esto no se confunda, ¿verdad? De que es una competencia, que no se confunda eso. Es simplemente que está el instrumento está ahí para que se permita llevar datos de calidad, ¿verdad? También, qué sé yo, si una foto tiene más de una especie, muchas veces tomamos una foto de un pájaro y aparece otro por ahí. Entonces también hay una parte en esas etiquetas, en cada vez que usted maneja esa parte de la multimedia, usted puede poner una nota ahí, qué sé yo, hay un yegüero y a la par está una viudita, una cosa así. Entonces todo eso vale. Entre más datos, es más valioso para nosotros. Recordar que se permite un máximo de 10 fotografías por especie y cada fotografía no debe sobrepasar los 10 megapíxeles. Obviamente, como decía antes, hay más de 60 millones de fotos, entonces imagínense cómo está esa plataforma de cargada, ¿verdad? Entonces es importantísimo eso, ¿verdad? Luego, pues, volviendo al tema original, ¿verdad? Que seamos conscientes de que eBird lo que busca es tener más y más datos y no que la fotografía más linda del mundo esté ahí. Obviamente no es eso. eBird lo que pretende es fomentar esa participación, esa ciencia ciudadana en su forma más pura, más correcta, ¿verdad? Y que esto no interfiera con el bienestar de las aves que estamos. Ya se ha conversado bastante y muy ampliamente de cómo son esas prácticas. Entonces, de verdad, instamos a todos a que sea así. Y un ejemplo claro de esto es que eBird promueve o tal vez no le da tanta bola a las fotografías que tengan una marca de agua, por ejemplo. Que si usted le pone su nombre, su firma ahí, eBird esas fotos no les da mucha bola. Su foto siempre va a estar ahí, su foto siempre va a ser suya, es propiedad intelectual suya, nada más que eBird, a la hora de usted subir su primera foto, usted va a tener que aceptar un acuerdo con ellos, ¿verdad? Y decir que ellos pueden usar ese material, como le decía Ana María hace un rato, para divulgación, para educación, para conservación y todo eso. Esa es la parte fundamental de esto. Entonces, de verdad, los insto a todos a subir fotos. Yo sé que es un proceso un poquito ya más larguito, pero es sumamente importante para nosotros y para todos los usuarios en general de tener esa información en primera mano. No sé. Muchas gracias, Brian. Sí, justamente con eso. Sí, yo veo mucho como ese, ¿verdad?, afán de ponerle la marca de agua a las fotografías. Sin embargo, también eBird las utiliza para todos los sistemas de inteligencia artificial. Entonces necesita fotografías muy limpias para poder correr todas estas fotos, ¿verdad? Y que entonces en Merlin pueda identificar las fotos que vos tomes, ¿verdad? Pueda identificarlas con todo este proceso de inteligencia artificial. Entonces, si están sucias, por ejemplo, con marcas de agua y otro tipo de cosas, entonces ahí más bien es cuando la foto no funciona. Y sí, es muy interesante. Sí, no van a dar esos datos de calidad que se pretende. Y también, sí, rapidísimo, nada más, instalar a la gente a subir audios. Los audios están haciendo mucha falta porque ya lo vemos día a día que, qué sé yo, nos llega un reporte de una especie rara y entonces dice identificado por Merlin, identificado por el sonido de Merlin, esas cosas. Entonces aquí todavía en Costa Rica no está tan afinado, ¿verdad? Le falta un poquito más de trabajo. Entonces entre más datos subamos, más va a mejorar obviamente la plataforma, ¿verdad? Entonces todos invitadísimos, ¿verdad? A subir esos datos. Sí, claro. Bueno, tenemos como un comentario y una pregunta aquí en el chat de Meet. Pueden seguirlos haciendo, ya ahorita vamos a retomarlos. Y nada más como para cerrar esta set de preguntas, quería con Leo. Leo, ahora vamos a ver mucho del tema de conservación, ¿verdad? Y de protección
y de regular todas aquellas malas prácticas que afectan la biodiversidad está en manos del SINAC. Sin embargo, bueno, yo quería para preguntarte cuáles son esos retos principales que vos crees que tiene el SINAC para dar continuidad a este tema de conservación de la biodiversidad ante esas nuevas amenazas que surgen, que quizás son nuevas formas de cacería, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que están impactando a la biodiversidad o a los ecosistemas y que suceden principalmente fuera de áreas silvestres protegidas. Y esto, digamos, sí lo quisiera recalcar porque, digamos, es muy interesante que muchas de las distribuciones que se nos ha permitido conocer por medio incluso de plataformas de ciencia ciudadana como IBER, muchas de algunas poblaciones de aves importantes que pueden tener poblaciones reducidas o etcétera, están fuera de áreas silvestres protegidas. De hecho, por ejemplo, los sitios más importantes para correlimos en Costa Rica están fuera de áreas silvestres protegidas, que están allá por el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Realmente. Entonces, y ninguno, digamos, tiene como esa fiscalización que uno quisiera o ese grado de protección que se quisiera tener, ni se va a tener, porque tampoco es realista tener toda Costa Rica como área protegida, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer diferentes trabajos. Entonces, quisiera que nos comentaras un poco esos temas y estos retos que tiene el SINAC con estos nuevos escenarios. Sin duda alguna, ya mencionamos algunos de ellos. Creo que uno de esos retos importantes es tratar de insertar en las actualizaciones de los planes de manejo o en las actualizaciones de los reglamentos de uso público políticas claras para la biología y conservación de las aves, ¿verdad? A nivel de áreas silvestres protegidas sería un gran insumo, ¿verdad? Puedo mencionarte, por ejemplo, el caso del Parque Nacional La Cangreja, que está ya casi a la vista de hacer el lanzamiento del reglamento de uso público. Entonces, son escenarios que se pueden prestar para incursionar en lo que es básicamente, no solo pensar en cuándo se cierra el parque un día a la semana para mantenimiento, no solo pensar en la cantidad de visitantes, no solo pensar en el uso de plásticos de un solo uso, que ahora está regulado, ¿verdad? Hay cosas que se regulan, así se vino regulando la ley de plásticos, ahora pues ya está todo regulado ahí a nivel de áreas protegidas. Bueno, es un buen momento también para, como lo mencionabas anteriormente, es un buen momento y escenario tratar de aprovechar esos escenarios de los reglamentos de uso público que estén por actualizarse o por implementarse, insertar este tipo de observaciones, de detalles que se están hablando por acá a nivel de áreas silvestres protegidas. Creo que también, pues, a nivel de información al visitante, creo que aquí también el Instituto Costarricense de Turismo juega un papel importante en una política de divulgación sobre el comportamiento adecuado y un código de ética hacia la observación no solo de aves, sino también a la fauna silvestre. Creo que también podríamos tener positivos escenarios ahí desde un seno interinstitucional, hacer un planteamiento a nivel SINAC, ICT y otras ONGs a nivel de crear estos insumos para que sean divulgados, no solo en redes sociales, sino también en campañas publicitarias, ¿verdad? Quizás podamos llegar al nivel donde, como pasa en otros países, de llegar a aeropuertos donde se promuevan políticas, digamos, de ética de ética y cultura ante la observación, principalmente en un país como el nuestro, donde la mayoría de visitantes turistas pues vienen a las áreas silvestres protegidas a ver este tipo de escenarios. A nivel privado, pues las áreas silvestres protegidas tienen sus programas de gestión comunal participativa o de gobernanza o de educación biológica. Yo creo que acá también juega un papel importante todos esos accionarios que hacen esos programas específicos de las áreas silvestres protegidas, que ya no solo van al punto medular del área protegida, sino que lanzan la posibilidad
de tener esa comunicación con la comunidad, con la sociedad civil, con las organizaciones de base. Entonces creo que acá también es aprovechar esas instancias. Creo que el SINAC tiene ahora muchas herramientas de las cuales echar mano para la divulgación, para la educación biológica, para la ciencia ciudadana, donde ya se hacen muchas cosas, ¿verdad? Entonces creo que podríamos aprovechar los insumos que generan este tipo de foros para promover, digamos, cuestiones que ya están a la mano. Por ejemplo, en nuestras charlas de educación ambiental, en nuestras giras educativas, en nuestro vínculo con la sociedad civil, en nuestras actividades que hacemos, creo que es muy importante que a nivel de áreas silvestres protegidas usemos ese instrumento que tenemos de acercamiento con la sociedad civil, de poder divulgar algo que ya tenemos, por ejemplo, el código de ética para la observación de aves, cacaraquear ese huevo, como digo, ¿verdad? Llevar otros insumos a ese nivel, ¿verdad? Y también, pues, ya también a nivel de funcionarios, a nivel de guardaparques, de funcionarios que hacemos acciones de control, ¿verdad? En una ocasión, pues nos tocó en un refugio de vida silvestre privado en Cartago, nos tocó desarmar un escenario de estos, ¿verdad? Donde ya llegaron unos turistas alemanes a colocar casi como 30 aparatos ahí alrededor de unos rabos de zorro donde llegaban las microqueras, los colibríes, copete de nieve. Y ya tuvimos que invitarlos a desarmar todo ese concierto, que realmente en lo que pudimos evidenciar para un ejemplo de caso fue que ya el reguero de clics y de sonidos y que producían esos artefactos, ya no pudieron obtener ni una sola fotografía del micro que era, porque resulta que ahí, aparte del pleito que tenían con los rufos, ¿verdad? Con los otros amigos, pues ya y también los soniditos de las cámaras y demás, pues también les generó un impacto. Entonces, creo que también acá está también lo que podemos hacer como recomendación. Todavía hay sitios donde vemos comederos de aves, donde existen los comederos de colibríes para la toma de fotografías, escenarios artificiales, accesos ilegales a sitios. Entonces creo que, número uno, para sistematizar esto, creo que los retos importantes es incorporar en las áreas protegidas donde se estén dando actualizaciones o incorporaciones de reglamentos de uso público, como lo mencionaste, poder involucrar ahí temas específicos sobre ética en la hora de observación de aves y de fauna en general. Por otro lado, también aprovechar los escenarios que tienen las áreas protegidas para vincularse con la sociedad civil. Esto no es un tema de que solo la conservación y biología de conservación y el conocimiento, la ética, radica solo en aquellos que nos dedicamos, la fiscalización radica solo en los funcionarios que trabajamos en áreas protegidas, sino también es un tema de todos, porque todos nos vemos beneficiados con el simple hecho de tener el recurso avifauna o los sitios de importancia para la conservación de las aves. Entonces creo que el papel que juegan los programas específicos que tienen las áreas protegidas de educación ambiental, educación biológica, gestión comunal participativa, gobernanza, puedan incidir para promocionar y poner al ojo de las personas, de la sociedad civil, políticas claras, código de ética de aves, comportamiento, uso adecuado de equipos, ese yo. Entonces, creo que las herramientas las tenemos. Lo que necesitamos es como tener institucionalmente un poco más de tal vez pueda sonar trillado decirlo, pero tal vez dedicarnos tal vez a tratar de promover esto a los niveles propios de la administración de las áreas protegidas y reservas equivalentes. Creo que por ahí sería un gran comienzo esa divulgación. Muchas gracias, Leo. Sí, sí me ha aceptado realmente esos comentarios. Tenemos acá también una pregunta, Rose, todavía estás por ahí, porque es una pregunta específica para la Asociación
Ornitológica de Costa Rica, y creo que es pregunta y con sugerencia también. Y lo que nos dicen es que si se ha considerado en acercarse a grupos como Fotoclub y otros con el fin de hacer conciencia de todas estas buenas prácticas y esta problemática. Gracias por la pregunta. Sí, digamos que en primer lugar considero que es importante hacer lo que hicimos con el código de ética que se hizo para observadores de aves, pero que no se incluyó específicamente para fotógrafos. Entonces pienso que sería importante tomar y hacer un protocolo de ética para fotógrafos. Ya habiendo hecho eso, y se podría involucrar, por supuesto, a personas que también son fotógrafas, como don Gilberto y otras personas que son fotógrafas para tomar su parecer, porque es su experiencia, ¿verdad? Una vez hecho eso, creo que sería también importante hablar con personas de otros grupos de fotógrafos, pero como alguien mencionó también en el pasado, es importante la divulgación. Es bastante importante comentar qué comportamientos son apropiados, cuáles no, y este tipo de actividades que ustedes están realizando hoy son también muy importantes, porque de esta manera las personas pueden darse cuenta de qué forma se podría afectar a las aves, aunque no se habían percatado de ello tal vez. Claro que sí. Bueno, yo creo que para cerrar ya este conversatorio, quisiera hacer como una breve síntesis de todas los puntos que se han conversado acá, que han sido muy importantes, desde el tema de la ciencia, que necesitamos todavía muchísima más investigación en temas desde la ciencia más básica de historia natural hasta otros temas más aplicados, como estudiar los impactos, como estudiar cuáles son aquellas prácticas, digamos, que impactan a las aves, de en qué manera los impacta y cómo podemos regularlas. Y también sobre el tema de vulnerabilidad, para realmente conocer cuáles son especies que podrían ser más vulnerables hacia ciertos comportamientos, ciertos usos o ciertos tipos de turismo que nosotros hagamos. Y también Isa nos dijo algo muy importante, que muchas veces la vulnerabilidad no está asociada a una especie como tal, puede estar asociada también a una etapa de la especie. Puede ser que la vulnerabilidad de todas las especies sea durante la etapa reproductiva, entonces sea donde no tengamos que causar ningún impacto justamente en esta etapa, o sea durante la etapa de crianza o durante, digamos, diferentes etapas del ciclo de vida de las mismas. También pudimos conversar sobre la fotografía. Don Gilberto, como fotógrafo, está convencido de que las herramientas, de que la fotografía es una herramienta muy importante para la educación y la divulgación, y de hecho es algo que creo que todos coincidimos durante este mismo conversatorio. Y además la fotografía también, que en plataformas como Iber es utilizada para el tema de ciencia y para el tema de generar herramientas que permitan facilitar la identificación y que permitan conocer también mejor y robustecer los datos y la información que hay. Y entre más datos tengamos, siempre va a ser mucho mejor para que la información y los análisis que surjan de esos datos sean mucho más robustos. Y queda en los usuarios como nosotros de Iber, ¿verdad?, que construir esos datos con mucha más robustez y con esta fidelidad que se necesita justamente. Y lamentablemente, ¿verdad?, como muchas veces se ha querido malinterpretar, estos datos realmente no es una competencia, son datos que se diluyen entre muchísimos registros y van a ser utilizados justamente para los propios fines que queremos, que es la conservación de aves, ¿verdad?, y seguir teniendo muchas aves y las diferentes especies para seguirlas disfrutando, obviamente. Y luego sobre el tema de las políticas públicas, ¿verdad?, esta problemática que surge con las malas prácticas en fotografía de fauna es una amenaza más, ¿verdad?, realmente que pueden tener los diferentes grupos de biodiversidad tanto dentro y fuera de áreas protegidas, porque tenemos dos escenarios. Tenemos diferentes amenazas, ¿verdad?, que pueden ir desde la crisis climática, el tema de excesos ilegales, todavía existe cacería, y bueno, muchas otras, ¿verdad?, de tenencia, de tráfico ilegal, etcétera, que se da mucho también todavía en Costa Rica. Y este es un problema más que creo que es un problema sencillo de resolver y que muchos de los que estamos involucrados en esto tenemos quizás esa conciencia y tenemos ese acercamiento y queremos que las aves existen, queremos conservarlas. Entonces es algo sencillo en lo que podemos trabajar. Y
quisiera cerrar con que la mejor política pública en esto, ¿verdad? Como creo que he coincidido todos, es definitivamente la educación y la sensibilización. Y justamente acá tenemos un comentario de Juan Carlos Calvo, que nos dice que unir esfuerzos para impulsar campañas de divulgación y educación a la ciudadanía en general, para hacer mayor conciencia sobre la importancia de mantener una conducta ética a la hora de hacer fotografías y observar aves. Y definitivamente yo creo que ese es el mejor cierre, ¿verdad?, que podemos hacer, porque aquí hay diferentes organizaciones que yo creo que unidas podemos realmente hacer el cambio, ¿verdad? Está la institución que es INAC, está el colectivo Jacanos de Costa Rica, que tiene un fuerte componente de educación ambiental, igual que la Asociación Ornitológica de Costa Rica, que tiene un fuerte componente de educación ambiental y que vincula dentro de su organización a muchísimas personas que pueden ser, ¿verdad?, embajadoras en el país de estos temas. Y AIBER, por supuesto, ¿verdad?, que necesita esas buenas prácticas para robustecer sus datos, y bueno, todo el gremio de fotógrafos y todas las personas que nos han acompañado hoy. Entonces es como un llamado, ¿verdad?, a que todos somos responsables y podemos hacer algo porque priven siempre las buenas prácticas. Entonces, con esto creo que quisiera cerrar. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Un honor haber compartido con ustedes. Disculpas por el tema del audio. Vamos a estar subiendo esto, que creo que va a estar mucho mejor con el audio para que quienes no han podido verlo lo puedan ver después. Y muchas gracias a los que se conectaron por acá, que creo que ya tuvieron una mejor experiencia al conversatorio. Entonces, muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Y sigan a Jacanas de Costa Rica en estos diferentes conversatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.